algo en este momento. Nuestra adoración, nuestra manera de adorar depende mucho de cómo somos nosotros. El Señor no se agrada de oidores olvidadizos, sino de oidores y hacedores de su palabra. ¿Y sabe por qué no se agrada de oidores olvidadizos? Porque puedes ser un excelente adorador si eres un oidor. La adoración se da cuando nosotros podemos agradecer por todo lo que Dios ha hecho. Pero ¿cómo podemos agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho? Hagamos lo que Él hace. El salmista en el Salmo 103 dijo: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabes por qué el pueblo de Israel en el desierto no pudo bendecir a Dios? ¿Por qué el pueblo de Israel en el desierto no pudo darle la gloria a Dios? Porque cuando venía una circunstancia nueva, cuando venía una adversidad nueva, se olvidaba de aquellas maravillas que Dios había hecho en su vida, se olvidaba de todos aquellos beneficios que Dios le había otorgado y enfocaban su mirada solo en el problema que estaban atravesando. En las situaciones y olvidamos con facilidad las cosas antiguas, las cosas que Dios ha hecho, y olvidamos la palabra que recibimos cada día. Entonces no podemos ser esos adoradores que el Padre está buscando. Entonces, para que usted y yo podamos ser esos excelentes adoradores, y no es este el mensaje, y no sé a quién le estoy diciendo esto, y tampoco, pero Dios sí sabe cuál es la necesidad que hay en su pueblo. Quiero decirte, si tú quieres ser un excelente adorador, entonces es necesario que cada vez que te acercas a escuchar la palabra de Dios, guardes tu corazón para preservar esta palabra y mantengas tus oídos y tu corazón despierto para recibirla, y no ser un oidor olvidadizo, sino un oidor que atesora en su corazón y que pone por obra su palabra. Hoy vamos a estar hablando, vamos a iniciar hoy un tema que tiene como título el poder de la semilla, y no lo vamos a terminar hoy solamente vamos a hablar unos cuantos aspectos introductorios a iniciarlo. Allí en el frente estaba y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la... Gloria a Dios. Disculpe usted que está allí, es un problema de conexión, pero seguimos acá. Vamos a aprovechar para recibir la palabra. Amén. Voy a leer nuevamente la cita porque no sé por dónde quedó usted. Vamos a estar leyendo Mateo capítulo 13. Amén. Abra su Biblia conmigo, por favor. Mateo capítulo 13, dice la palabra: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se les juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene, oiga. Me gusta mucho la parábola del sembrador. Hace unos días meditaba en este pasaje, y de hecho aprovechaba para compartir un poquito de esto en un tiempo devocional con algunos hermanos de la congregación, con algunas hermanas del grupo de alabanza. Y quiero compartirlo con usted porque para mi vida ha sido bendición. Y lo importante que es nosotros poder recordar para poder ser adoradores. De pronto lo que usted va a escuchar hoy es algo que usted ya ha escuchado y usted lo sabe, pero parece que muchas veces el pueblo de Dios se olvida de las cosas que Dios... No es que
que la palabra siempre esté recalcándonos aquellos hechos poderosos de Dios sobre nuestras vidas, aquellas cosas preciosas que Dios ha hecho, porque a través de ella es que nosotros podemos ir cada día siendo perfeccionados, siendo esos adoradores excelentes. Ahora, ¿por qué me gusta mucho la parábola del sembrador? Me gusta porque es una de las pocas parábolas que el Señor enseñó, pero no solamente enseñó al pueblo, sino que también luego, aparte, con sus discípulos, se tomó el tiempo de poder detallar poco a poco los elementos que estaban dentro de esta parábola. Pudo explicar, si usted nota, durante todo el ministerio del Señor Jesucristo, duró aproximadamente 3 años y medio de ministerio, habló por medio de muchas parábolas para que se cumpliera lo escrito en Isaías. Pero dice la palabra que aun cuando él enseñaba por medio de estas parábolas, aunque eran cosas cotidianas que él tomaba enseñanzas muy sencillas, cosas muy naturales para poder transmitir principios del reino, el pueblo no entendía. Pero en pocas de sus parábolas, yo creería la parábola de la cizaña, donde también el Señor se toma el tiempo de estar la palabra de Dios, que los discípulos se le acercan luego de él haber terminado su jornada del día y su enseñanza, y le preguntan y le dicen: maestro, ¿por qué no podemos entender lo que tú has enseñado a través de esta parábola? ¿Qué es lo que quisiste decir a través de la parábola del sembrador? Y entonces dice que el Señor se toma su tiempo para explicar. Allí en el verso 18 del mismo capítulo podemos leer, dice la palabra: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Versículo 18 del capítulo 13 de Mateo. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento lo recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Si usted nota aquí en este pasaje, el Señor está tomándose aquel tiempo para que los discípulos, sobre los cuales Él colocaría luego la responsabilidad de poder enseñar a aquellos. Él está enseñando, está explicando cada uno de estos elementos. Y yo sé que muchas veces usted ha escuchado alguna enseñanza que tiene que ver con la parábola del sembrador. Quizás ha escuchado mucho acerca de ello y como predicador siempre nos enfocamos mucho en el hecho de que el Señor está hablando allí de 4 tipos de personas. Y es que Él mismo explica que la semilla es la palabra de Dios que cae en el corazón del hombre. Pero hay hombres que son de diferentes formas en su corazón. Hay hombres en los cuales cae la semilla, que es la palabra, pero no la entienden, no la reciben. Ellos queda expuesta y el enemigo la roba y no tiene ningún efecto sobre ellos. También hemos escuchado mucho en los mensajes los siguientes terrenos. Dice el terreno, como hay tanta piedra, entonces la semilla no puede profundizar, prontamente brota, pero también prontamente esta muere, se seca cuando llega la aflicción. Todo esto lo enseñó el Señor Jesús. Dice que aquella semilla que cae en un terreno espinoso es aquel corazón donde llega la palabra de Dios y ella germina, pero cuando llegan los afanes de este mundo, cuando llegan aquellos afanes de los que tú y yo a veces también somos participantes, la semilla
semilla en muchos creyentes. Y vemos creyentes que un día recibieron la palabra, un día estaban con gozo por lo que el Señor les había hablado, pero luego de pasar el tiempo, de transcurrir el tiempo, dice la palabra que los espinos crecen junto con la semilla, y aquellos espinos se hacen mucho más grandes que la semilla y la ahogan. Ahogan los afanes, la fe del hombre que ha recibido la palabra. Ahogan los afanes, aquella palabra que un día fue sembrado. Y entonces vemos creyentes que ya dicen: no tengo tiempo para congregarme, no tengo tiempo para leer la palabra, no me queda tiempo para orar, no me queda tiempo para tantas cosas, porque tengo tantos afanes y tantos compromisos que si no los cumplo, ¿quién los va a hacer? ¿Verdad? Esto lo hemos escuchado muchas veces, y dice la palabra que el último terreno en el cual cae la semilla es aquel terreno fértil, aquel terreno fructífero que tiene la capacidad de recibir la semilla, de asimilar la semilla en su corazón, frutos. Ahora, hay varias medidas de fruto. Dice que da fruto cual a 100, a 60 y a 30 por uno. En esto podemos ver, alguna vez escuchaba o leía un material de un autor cristiano, un material de estudio, y este autor decía: bueno, aunque muchos ven en la parábola del sembrador 4 terrenos, yo solamente veo 2, decía el escritor, y decía: solamente veo a aquellos que tienen una tierra preparada, abonada, una tierra trabajada para que la semilla, que es la palabra de Dios, pueda entrar y producir fruto, y una que no está trabajada. Está llena de piedras, está llena de afanes, está llena de aflicciones, de persecuciones, de incredulidad, y por tal razón no puede ser efectiva la palabra. Sin embargo, yo quiero que nosotros miremos acá aspectos que están implícitos en la palabra, sino que a lo largo de las Sagradas Escrituras esto puede ser corroborado, y es que dentro de la parábola misma del sembrador encontramos ciertos aspectos de Dios, y dice la palabra: el sembrador salió a sembrar. Y cuando nosotros hablamos del sembrador, nos referimos a aquella persona de llevar la semilla, aquella persona que ha recibido la semilla, o ha recibido la responsabilidad de hacer una tarea de sembrar. Entonces vemos cómo la palabra misma en manos de un hombre tiene tanto poder para entrar en un corazón. Y dice la palabra, yo quiero que nosotros nos vayamos un momento a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí misma, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sabe, mi querido hermano? El Dios omnipotente ha tenido una participación, una intervención continua en la vida del hombre, en cada etapa de la humanidad, en cada época de la humanidad y en cada etapa de nuestra vida, ya hablando como individuos. Dios siempre ha tenido una intervención continua, una intervención de su parte, con el propósito de que usted y yo recibamos aquella semilla. Independientemente de si usted o yo le buscamos, de si usted y yo estábamos buscando aquella semilla, dice la palabra: el sembrador. La palabra no dice que el terreno busca la semilla, sino que el sembrador buscó el terreno. Y Dios mismo comenzó sembrando la semilla.
huerto del Edén, cuando dio mandamientos en el huerto. Y dice luego que el hombre pecó, el hombre falló, se alejó de Dios, la humanidad estuvo distante de Dios, pero Dios nunca dejó de hacer la tarea de sembrar su palabra en el corazón de los hombres. Dice la palabra que de muchas maneras, aquí lo vimos en el versículo 1 de Hebreos, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera a los padres por medio de los profetas, dice la palabra que después que el hombre salió del huerto, Dios siguió buscando la manera de tener esa comunión con el hombre y haciendo esa intervención. Entonces vemos cómo se levantan hombres como Noé, que predicó durante 120 años, hombres como Abraham, hombres como Moisés y hombres como los profetas que fueron enviados por Dios. Dios colocó en primer lugar la primera semilla. Él nos dejó su palabra escrita. Él nos dejó su inspiración a través de los hombres. Aquella semilla para que pudiese cobrar vida en nosotros. Pero luego para que predicaran. Si usted y yo hoy somos cristianos, y quiero recordarte esto, mi hermano, si tú y yo hoy tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, es porque un día el sembrador salió a sembrar, es porque un día Dios puso hombres y mujeres en nuestro camino para que nos predicaran la palabra. Si usted y yo hoy podemos disfrutar de escuchar una palabra, de ser en la presencia de Dios, de participar de aquellas cosas que Dios, es porque el sembrador salió a sembrar. Él se esforzó y se ha esforzado siempre porque usted y yo recibamos una palabra en nuestras vidas. A veces no estamos buscando una palabra. Hay días que probablemente tú te levantas sin ganas de leer la palabra. Hay días que quizás te levantas sin deseo de hacer una oración, pero Dios sigue haciendo su intervención en tu vida porque Dios te ama y Él es el sembrador de nuestras vidas, que desea que aquella semilla cobre vida dentro de nosotros. Y dice la palabra que luego de haber enviado a muchos profetas, ahí en Hebreos versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo. Cuando ya no hubo hombres que predicaran la palabra, dice que hubo un tiempo de años en los que no había revelación de Dios a los hombres. Ahora Dios envió a su Hijo unigénito. No le importó soltar su gloria, no le importó al Hijo despojarse de su reino para venir a esta tierra para seguir sembrando una palabra y en ti y en mí. Somos el producto de Dios, somos el producto de la intervención de Dios, somos el producto de ese amor maravilloso de Dios. No podemos olvidar, sabes, Dios ha hecho todos los que tú recibas la palabra, pero qué triste es que Dios se esfuerza en hacernos llegar su palabra y nosotros seamos esos oidores olvidadizos en los cuales cae la semilla como junto al camino y queda expuesta la semilla, porque hay hombres y mujeres que no le dan el valor a la semilla y queda expuesta para que las haga. Tú y yo somos el producto de Dios. Ha hecho cosas preciosas en nuestras vidas a través de su palabra. Dios a través de su palabra ha traído cosas, transformaciones a nuestras vidas. Pero todo porque un día el sembrador salió a sembrar, dice su palabra. Ahora, ¿qué otra cosa, qué otro aspecto encontramos en este pasaje? Mateo capítulo 13. Vemos a través de este capítulo o a través de esta parábola en los 9, además de la intervención divina de Dios, encontramos allí que hay una condición real del hombre y que la condición del hombre siempre, aunque esté oculta, la condición real del hombre, quiero repetírtelo, siempre se manifiesta aunque esté oculta. ¿Y sabes por qué se manifestará? Porque tu condición y mi condición están estrechamente ligados con el fruto que nosotros damos. ¿Sabes? Dice la palabra sembrar, pero
parte de la semilla cayó en un terreno pedregoso y parte de la semilla cayó en un terreno espinoso. Tal vez tú y yo no nos hemos dado cuenta si somos espinosos o si somos pedregosos o si somos buena tierra. Solo cuando la semilla cae, el fruto somos. Es esa palabra la que expone qué tipo de terreno eres tú y qué tipo de terreno soy yo. No se trata de lo que yo digo, se trata de los frutos que yo doy. Yo puedo decir que soy buena tierra. Yo puedo decir que soy tierra que da fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Pero ¿dónde están mis frutos? Dice la palabra que aquella semilla, muchas de aquellas semillas cayeron en terrenos donde no produjo nada. No produjo nada porque permitieron aquellos terrenos que creciera más el espino, que crecieran más los cardos y ahogaran la palabra. Aquella semilla quedó estrecha en aquel donde dice que no halló profundidad y entonces no pudo mantenerse viva cuando vino el sol. Dice la palabra que cayó junto al camino, pero aquel terreno no había recibido la semilla. Mi hermano, tus resultados y mi resultado es lo que manifestará qué tipo de terreno somos. Dios no quiere que tú seas de los de junto al camino. Dios no quiere que usted y yo seamos aquel terreno germinal. Otra vez nos secamos, otra vez germina la palabra y otra vez nos secamos. Y vemos el pueblo de Dios y vemos muchas veces dentro de nuestras congregaciones hombres y mujeres en los cuales se siembra una palabra, salen con gozo el día domingo porque han recibido un mensaje y quieren predicarle a todo el mundo, quieren hablarle a todo el mundo lo que recibieron, pero para el día miércoles ya no tienen fuerzas, para el día miércoles ya no quieren orar, para el día miércoles ya no se acuerdan de la palabra porque no había profundidad en ellos. Y cuando vino el problema al día siguiente, se les olvidó lo que habían recibido. El fruto que usted y yo damos, las acciones que usted y yo hacemos, las acciones que tenemos, son las que determinan qué tipo de terreno somos. Dios no desea hombres y mujeres que sean afanados. Por eso su palabra dice, por nada estéis afanosos. ¿Sabes? El afán no solamente te enferma, el afán también roba tu comunión con Dios. El afán también roba la capacidad de la semilla en tu vida. El afán roba aquella oportunidad en nuestras vidas de que Dios haga cosas poderosas. No es que la semilla no tenga poder en esos terrenos, es que el terreno se abstiene de permitir que la semilla dé fruto en ellos. El terreno se cierra, se vuelve hermético para que nada en ellos. Entonces, cuando la semilla llega a nuestras vidas, es cuando comenzamos a manifestar quiénes somos. Yo quiero preguntarte a ti, mi amado hermano, que me escuchas allí en casa, hazte un análisis por un momento. Pregúntate dónde están tus frutos. Pregúntate si estás dando frutos al 100 por uno, o si por el contrario la semilla que ha estado cayendo en tu vida durante semanas o durante meses o durante años o durante el tiempo que llevas congregándote o durante el tiempo que llevas recibiendo una palabra, está siendo ahogada por aquellos espinos, está siendo ahogada por aquellos afanes que cada día vienen a nuestras vidas. La palabra dice que cada día traerá su propio mal, cada día traerá su propio afán, pero tú y yo no podemos permitir de cada día ahogue la palabra de Dios en nuestras vidas. Es que es una cuestión de tomar decisiones. Nos corresponde a nosotros ser aquel terreno que quiera atesorar la semilla y que quiera ni siquiera germinar. Dice la palabra que son aquellos de junto al camino, están en las congregaciones, escuchan los mensajes y salen nulos de ese lugar, salen de ese lugar sin ningún entendimiento, salen de ese lugar sin ninguna comprensión. Es más, ni siquiera recuerdan de qué predicaron porque su mente no estaba en ese lugar. Su cuerpo estaba sentado en una silla, pero su corazón estaba lejos, pensando en otras cosas, estaba afanado por otras cosas, estaba meditando en otras cosas, y entonces no vemos la bendición de Dios y decimos, yo tengo años buscando del Señor, decimos, tengo años en una congregación y yo no veo milagros en mi vida y yo no veo cosas en mi vida.
vida, yo no veo transformaciones. Es más, a veces algunos se enojan porque llegaron hace un tiempo y no les usan para nada en el servicio de la iglesia, pero hay otros que acaban de llegar y ya los están usando, y tú dices, ¿por qué a mí no me usan si tengo tanto tiempo? Probablemente porque no estás dando el fruto, y no estás dando el fruto porque no has permitido que la palabra de Dios haga efecto en tu vida, mi hermano. El fruto es lo que determina qué tipo de terreno eres tú. El fruto es el que determina qué terreno somos nosotros. Sea pedregoso, sea junto al camino, sea aquel terreno espinoso o como sea, la palabra es viva y tiene poder, pero depende de ti y de mí en muchos aspectos. Y otro aspecto del cual quiero hablar hoy, y necesitaba hablar acerca de esto antes de comenzar a hablar acerca del poder de la semilla, y esto lo estaremos hablando el domingo. Otro aspecto que encontramos implícito en este pasaje del capítulo 13 de Mateo es que la semilla es la misma para todos. La palabra dice: el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó. No dice que la semilla fue diferente. No dice que como no dio resultado esta semilla en el terreno pedregoso, entonces cambiaron la semilla para el otro terreno. La misma palabra que recibió tu pastor hace muchos años es la misma palabra que tú recibes. Solo que en tu pastor hizo un efecto y hoy él está dando un fruto. Y también tiene el poder para hacerte dar frutos a ti. La misma palabra que recibieron aquellos hombres de Dios que tienen renombre en las escrituras es la palabra que tú y yo recibimos. La semilla es la misma para todos, en una misma congregación, en un lugar, en un mismo auditorio. Hay muchas personas recibiendo la misma palabra, la misma semilla, pero no entiendo por qué la semilla produce en unos 30, en otros 60 y en otros 100 por uno. ¿No te has preguntado eso? ¿No te has puesto a preguntar por qué en algunos produce 100, en otros 60 y en otros 100 por uno? ¿Será que la voluntad de Dios es que yo solamente dé el 30? ¿Será que la voluntad de Dios es que yo solamente dé el 60? ¿Será que la voluntad de Dios es que algunos elegidos de Él den el 100 por uno, pero que los demás no tengamos frutos? ¿Será que la voluntad de Dios es que seamos tierra que no es fértil, tierra que no tiene capacidad para dar frutos? A mí la palabra me enseña en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 16, que el Señor dijo: ustedes no me eligieron a mí, yo y los puse para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Dios a ti y a mí nos ha escogido. Dios a ti y a mí nos ha seleccionado para sembrar su semilla. A usted y a mí nos ha seleccionado para sembrar su palabra. Si usted está hoy recibiendo esta palabra allí en su casa, es porque usted es un escogido de Dios para que esta palabra produzca fruto en su vida. Pero depende de nosotros cuánta atención, cuán oidores y hacedores somos de ella. Depende de nosotros, depende de cómo está nuestro corazón preparado para recibir la semilla, para que ella dé fruto o no. Y por eso el escritor decía: aunque la Biblia habla acerca de 4 terrenos, yo solo veo 2, decía el autor de este libro. Solo veo 2, aquellos que tienen un corazón preparado y aquellos que no se preparan. Aquellos que han venido mentalizados, aquellos que cuando salen de sus casas salen con la mentalidad de recibir la palabra de Dios en sus vidas porque tienen hambre y sed de Dios, y aquellos que salen por salir y sentarse en un lugar. Aquellos que se han preparado para escuchar la palabra de Dios, aquellos que han soltado los afanes como los tenía Marta. Dice la palabra que Jesús enseñaba y Marta estaba afanosa, y de pronto allí en sus afanes ella decía: yo estoy escuchando, Señor, sigue hablando, no hay problema. Pero los afanes no permiten. Cuando tú con afán te
acercas al Señor, cuando tú no te preparas primero para sentarte a los pies del Maestro, a recibir la palabra, a prestar atención, entonces la palabra, la semilla, no puede hacer en ti aquella obra del 100 por 1. Dice la palabra, pero María escogió la mejor parte. María está en espíritu, alma y cuerpo. Su mente conectada con cada palabra que recibía, su corazón abierto para cada palabra que recibía. Y cree usted que una mente que está allí atenta, unos oídos que están atentos a cada palabra, un corazón que está dispuesto a recibir cada palabra, ¿no producirá frutos? Por supuesto que lo hará. Una tierra que no está preparada no puede dar frutos. Dice la palabra que este terreno estaba pedregoso, este terreno estaba allí lleno de espinos. Y a veces queremos presentarnos delante de nuestro Dios. Mi hermano, no te estoy juzgando, te amo en el amor de Cristo. Muchas veces yo he caído en lo mismo, pero Dios hoy nos recuerda a través de su palabra que es necesario que dispongamos nuestras vidas para dejar de ser esos oidores que se olvidan pronto de su palabra. Y un terreno pedregoso y espinoso no puede dar fruto para Dios. Dice la palabra que cayó esa semilla en el terreno pedregoso, germinó con gozo, andaba, cantaba, saliste contento del culto, recibiste la palabra, gloria a Dios. Escribo por allí, por el Facebook, gloria a Dios por la palabra, amén, aleluya. Pero mañana viene con muchos afanes. ¿Y qué harás con esta palabra? Mañana vienen los afanes de cada día. ¿Y qué harás con esta palabra? ¿Y qué harás con cada palabra que has recibido? ¿La olvidarás una vez más? Podrás dar frutos si olvidas cada vez que Dios habla a tu corazón. Dice la palabra que pronto germinó, pero no había profundidad en ella. Si no haya la palabra profundidad en nuestro corazón, si la palabra de Dios que es vida no haya profundidad en nuestro corazón, entonces pronto se secará, pronto morirá. No porque ella no tenga poder, sino porque no le dimos la cabida que necesitaba. Hermano, prepara tu corazón para cada palabra. Dios quiere hacer milagros en tu vida. Dios quiere transformarte. Su palabra es viva y es eficaz. Su palabra tiene el poder para hacer grandes cosas. Su palabra puede hacer muchísimas cosas en nosotros. Lo ha hecho en hombres que venían de un mundo terrible y hoy vemos el cambio en sus vidas. Hoy los vemos predicando, y si pudo en ellos, ¿no podrá en nosotros? Ha hecho milagros el Señor a través de su palabra, y milagros que también quiere hacer en tu vida. Pero depende de ti y de mí. ¿Qué haremos de aquí en adelante? ¿Quieres seguir siendo un oidor olvidadizo? ¿O quieres ser un oidor que pone por obra su palabra? Si somos oidores olvidadizos, no podremos ser excelentes adoradores. Pero el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la única manera de que podamos adorar en espíritu y en verdad es que estemos agradecidos con Él. Pero no habrá agradecimiento si no recordamos su palabra y lo que Él ha hecho por nosotros. Quiero orar por ti, mi hermano. Yo sé que cada vez que te acercas al Señor quieres recibir de Él un milagro. Pero hay cosas que no dependen de Dios, dependen de nosotros. Dios está listo para hacer su obra. Es necesario que ahora pongamos en práctica su palabra. Padre eterno, te damos gracias, oh Dios. Gracias por esta palabra, oh Dios, que una vez más traes a nuestra vida. Y gracias por cada palabra, Señor, que tú nos enseñas. Gracias por todo aquello que tú traes, oh Dios, a nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, porque con tu palabra tú nos confrontas, Señor, y nos haces entender, oh Dios, que también tenemos responsabilidad delante de ti. Te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes a ser oidores y hacedores de tu palabra. Que tú no nos dejes ser esos oidores olvidadizos. Ayúdanos, oh Dios, cada día. Pon hambre y sed de ti en nosotros, oh Dios.
Que nuestro corazón arda por tu presencia, Rey de Gloria, y que podamos recordar, Espíritu Santo de Dios, cada palabra que tú nos enseñas. Dios mío, yo oro por la iglesia en este momento. Oro por cada persona, Señor, que está viendo esta transmisión y por aquellos que la verán, Señor. Oro, Padre, para que en este momento o en el momento en que la reciban, Señor, sean bendecidas sus vidas, sean confrontados sus corazones, Señor, y estén en sus hogares meditando, Padre, en aquello que tú les hablas, oh Rey de Gloria. Cámbianos, Señor, transforma nuestras vidas, porque queremos cada día ser más excelentes para ti. Queremos cada día, Señor, hacer lo que es agradable delante de ti. Queremos honrar tu nombre, Señor, y queremos ver